Primera lección. La ley de Ohm y su interpretación. Tema 1. El Sistema Internacional de Medidas. En el Sistema Internacional de Medidas, la longitud se mide en metros, la masa se mide en kilogramos, el tiempo se mide en segundos. La resistencia del resistor se mide en ohmios. La capacitancia del capacitor se mide en faradios y la inductancia del inductor se mide en henrios. El circuito que ven ustedes nos va a permitir interpretar la ecuación de la ley de Ohm. El voltímetro con letras verdes nos indica el voltaje de la entrada y muestra 12.3 voltios. Vamos a aproximarlo a 12 voltios. El multímetro de la derecha muestra el voltaje con números rojos y nos va a permitir la lectura de la diferencia de potencial de cada uno de los resistores. De izquierda a derecha tenemos un resistor de 1 kilo ohmio R1 y un resistor de 2.2 kilo ohmios en el lado derecho. Vamos a medir la diferencia de potencial. Para medir la diferencia de potencial, medimos en los extremos del resistor. El primer resistor muestra una lectura de 3.7, que aproximándolo nos da 4 voltios. El segundo resistor nos muestra una lectura de 8.3, que aproximándolo nos da 8 voltios. Este es el símbolo que se representa el resistor. Esta es la letra R que identifica el resistor. Esta flecha indica la corriente que circula por el resistor. Esta B con ese círculo indica la medición en los extremos del resistor. La ley de Ohm en forma de ecuación dice B igual a R por I. ¿Cuál es la interpretación de la ecuación de la ley de Ohm en el circuito de la figura? Se interpreta de la siguiente manera. Cuando una corriente atraviesa un resistor R, en los extremos del resistor aparece una diferencia de potencial. Este concepto es muy importante. Por eso voy a volver a repetirlo. Cuando una corriente circula por un resistor, en los extremos del resistor podemos medir una diferencia de potencial.
por tercera y última vez. Cuando una corriente se mueve, circula, fluye a través de un resistor R, en los extremos del resistor aparece una diferencia de potencial. El experimento de la protoboard con los voltmetros se representa con el siguiente diagrama eléctrico. Aquí tenemos el voltaje del eliminador, 12 voltios. Este es el símbolo de la batería, una raya más larga que se identifica con el polo positivo, con una raya paralela más corta que se identifica con el polo negativo. Este es el resistor 1 y medimos una diferencia de potencial de 4 voltios. Este es el resistor 2 y medimos una diferencia de potencial de 8 voltios. Y la ley de Ohm dice que la diferencia de potencial es igual al producto del resistor por la corriente que circula por el circuito. Con este experimento, con estas simples mediciones, vamos a sacar las características de un circuito serie. Vamos a sumar 4 voltios más 8 voltios. ¿Y el resultado cuánto es? Muy sencillo, 12 voltios. Entonces, la diferencia de potencial del resistor 1 más la diferencia de potencial del resistor 2 es igual a 12 voltios. Y 12 voltios de las diferencias de potencial de los resistores es igual al voltaje de la fuente. Esta se llama la ley de Kirchhoff del voltaje. En forma resumida, la ley de Kirchhoff de voltaje se expresa como Kirchhoff Voltage Law, que en español es lo que estoy diciendo. Ley de Kirchhoff del voltaje. Y dice, en una malla cerrada, la diferencia de potencial de los elementos es igual al voltaje de la fuente. Y aquí lo pueden ver. No importa si no se acuerdan las leyes de Kirchhoff. Todavía no estamos llegando a ese tema, estamos en la ley de Ohm. Pero aquí ya tenemos, con una simple suma, una ley muy importante de la electrónica. Ahora vamos a calcular la corriente de cada uno de los resistores. Y vamos a sacar otra implicación. La primera implicación del circuito serie. La ley de Ohm dice V igual a R multiplicada por I. Vamos a despejar I de la resistencia 1. Aquí se lee la corriente y este subíndice de la resistencia 1 es igual a la diferencia de potencial subíndice de la resistencia 1 entre la resistencia 1. La diferencia de potencial vale 4 voltios y el resistor vale 1 kiloohmio. 4 entre 1 nos da 4 miliamperios. De forma semejante, la corriente del resistor 2 es igual a la diferencia de potencial del resistor 2 entre el resistor 2 y esto nos da 8 voltios entre 2 kiloohmios y esto nos da 8 entre 2, 4.
4 miliamperios. La corriente del resistor 1 es igual a la corriente del resistor 2, como muestran los números que realizamos. Entonces esto se interpreta como: en un circuito serie, la corriente de todos los elementos es la misma para cada uno de los elementos. Entonces, si decimos la corriente total, TD total del circuito, es igual a la corriente de R1 y es igual a la corriente R2. Con estas mismas operaciones, vamos a ver ahora vamos a sumar los valores del resistor 1, que vale 1 kiloohmio, más el resistor 2, que vale 2 kiloohmios. Y 1 kiloohmio más 2 kiloohmios nos da 3 kiloohmios. Entonces, si yo multiplico 3 kiloohmios por 4 miliamperios, esto nos da 3 por 4, 12 voltios. Pongan su atención en esto. En un circuito serie, en un circuito de resistencias en serie, la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. En palabras, en un circuito serie, en una malla en serie, la corriente total es igual a la corriente de cada uno de los resistores. Es la misma. De aquí sale una corriente de 4 miliamperios y circula una corriente en el resistor 2 de 4 miliamperios. La misma corriente circula en el resistor 1 de 4 miliamperios. Eso es lo que dice esta ecuación. Primera característica. La segunda característica del circuito serie es que si tenemos dos resistores en serie, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias. El resumen de esta lección es el siguiente. En un circuito serie, la resistencia total es igual a R1 más R2. La corriente total es la misma que la corriente del resistor 1 y es igual a la corriente del resistor 2. La diferencia de potencial del resistor 1 más la diferencia de potencial del resistor 2 es igual al voltaje de la fuente. Recordando los valores que obtuvimos: 4 voltios, 8 voltios. 1 más 2 son 3 kiloohmios. Respondería a esta pregunta. 4 voltios más 8 voltios igual a 12 voltios, responde esta pregunta. Y la corriente es igual, la corriente que sale de la batería y que llega al resistor 1 vale 4 miliamperios en el resistor 2 y vale lo mismo en el resistor 1. Muchas gracias.